Hemos estudiado varios temas y quedan muchos más. En los apuntes que yo voy a dejar hay temas varios para seguir estudiando la Sagrada Escritura. Temas varios, por ejemplo, la relación que tiene la Biblia con la Santa Misa. Cómo toda la misa está hecha, tiene fundamento en la palabra de Dios. Otro tema hermoso para estudiar es la Biblia y la Virgen María. Otro, la Biblia y el arte, cómo los grandes artistas a través de la historia han hecho cosas grandes para Dios a partir de la Biblia. Otra, la Biblia y la política, cómo la Biblia está llena de enseñanza sobre la política, sobre las leyes, que ojalá los gobiernos estudiasen y aprendiesen, etc. Hay muchos temas. Yo solamente quiero concentrarme en un tema muy hermoso, que es la Biblia y los santos. Cómo los santos, a través de la historia de la Iglesia, amaron la Biblia, cómo la interpretaron ellos. El Papa Benedicto XVI decía esta verdad muy grande, decía así: la interpretación más profunda de la Escritura, de la Biblia, proviene precisamente de los que se han dejado plasmar por la palabra de Dios a través de la escucha, la lectura y la meditación asidua. O sea, los santos se hicieron santos porque meditaron, escucharon la palabra de Dios y se dejaron transformar. Y por eso, si nosotros queremos saber cómo se interpreta la Biblia, hay que ver cómo la practicaron los santos, cómo la pusieron ellos en práctica. Es el mejor modo de entender la Biblia. Como decía San Gregorio Magno, viva lectio est vita bonorum. Una lectura viva de la Biblia es la vida de los buenos. Y el Papa, nuevamente el Papa Benedicto dice: cada santo es como un rayo de luz que sale de la palabra de Dios. Todos los santos, cuando uno lee la vida de ellos, se llena de amor a Dios, a su palabra. Eso es un rayito de luz que sale de la palabra de Dios. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros obispos y mártires, que fue comido por los leones vivo en el circo romano. Cuando lo llevaban a él preso a Roma, un viaje largo, y él sabía que lo iban a echar a los leones, él escribió una carta a los romanos, a los cristianos romanos que estaban allí esperándolo, y San Ignacio le dice: por favor, no usen su influencia para salvarme. Yo quiero ser triturado por los leones. Déjenme morir mártir. No intenten nada para salvar mi vida. Les escribe así: si no hacéis valer vuestra influencia, yo me convertiré en palabra de Dios. Miren qué lindo. O sea, si me comen los leones, si yo doy la sangre por Cristo, me convertiré en palabra de Dios. Pero si os dejáis llevar del amor a mi carne mortal, volveré a ser un simple eco. Ustedes recordarán antiguamente, no sé si aquí en el Ecuador, pero en muchas partes, cuando la gente volvía del campo, cansada del trabajo, se reunían en familia
y el padre de familia o la madre leía un libro llamado el Flos Sanctorum, o sea, la vida de cada santo para cada día del año. Y esos relatos hacían que la gente se olvidara de sus preocupaciones diarias, se iluminaba la vida, se enriquecía el espíritu, uno se llenaba de alegría y tenía nuevas fuerzas para comenzar al día siguiente. Escuchando la vida de los santos, uno se llena de alegría, de fuerza y se olvida de sus pequeños problemas. ¿Cómo leía la palabra de Dios los católicos desde el principio? ¿Cómo la leían? Los primeros cristianos se reunían, si ustedes leen la primera carta a los Corintios 14:26, San Pablo nos muestra cómo los de Corinto, por ejemplo, cuando ellos se reunían en sus asambleas litúrgicas, tenía cada uno que venir preparando un texto de la Biblia. La Biblia en esa época era solamente el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento todavía no estaba armado. Tenía que preparar un texto del Antiguo Testamento y aplicarlo a Cristo. Todos tenían que venir preparados de sus casas a ver cómo el Antiguo Testamento se aplica a Cristo, a Jesucristo. Así eran las primeras reuniones. Los apóstoles, dice Holzner, por ejemplo, que el apóstol San Pablo tenía una pasión tan grande, un celo tan grande por Dios y un amor a las almas, que hizo 3 viajes tremendos buscando que la gente se enamorase de Dios. Eso se debía a que San Pablo leía muchísimo la Escritura, leía mucho la Biblia, mucho, y eso encendía en él un fuego grande. Los primeros mártires, como se lee en las actas de los mártires, muchos murieron, los cogieron presos porque encontraban en sus casas libros de la Biblia. Saturnius, Speratus, los mártires escilitanos, Santa Irene, Marculius, Catulius, Euplius, murieron porque tenían la palabra de Dios en sus casas. Los primeros monjes, los anacoretas que se iban al desierto, se ponían a memorizar la Biblia lo más que podían. Sobre todo tenían la obligación, según la regla de San Pacomio, de aprenderse de memoria los 150 salmos, además del Padre Nuestro. ¿Ustedes cuántos salmos se saben de memoria? Los santos padres, por ejemplo, San Agustín. San Agustín es un hombre de los más sabios que ha tenido la Iglesia. Tiene muchísimos libros, muchísimas obras que él dejó. Cuando uno se pone a estudiar las obras de San Agustín, se da cuenta de que su corazón estaba lleno del amor a la Escritura, a la palabra de Dios, en todos sus escritos, constantemente usando la Biblia. Y sobre todo, a él el tema que más le gustaba de la Biblia era la ternura de Dios. Y eso siempre lo muestra él en sus escritos. El Padre Pío, en una carta que le escribe a una de sus hijas espirituales, tratando de que esta mujer coja la Biblia y la lea, que es lo que todos deberíamos hacer, pero es difícil convencernos, ¿no? Entonces el Padre Pío le cuenta a esta mujer el ejemplo de San Agustín. Le escribe así: ¿quién fue el que conquistó para Dios a ese hombre? El último que lo conquistó en definitiva no fue su madre con sus lágrimas, Santa Mónica, ni el gran San Ambrosio con su elocuencia divina, sino más bien la lectura de un libro. El que lee el libro de San Agustín, las Confesiones, no puede retener las lágrimas, ¿no? Al Padre Pío se le iban las lágrimas leyendo este libro de San Agustín, que se llama Las Confesiones, donde San Agustín cuenta su vida. Qué guerra atroz, qué feroces enfrentamientos sostuvo en su pobre corazón Agustín por los placeres obscenos de los sentidos. San Agustín era muy tentado por los deseos carnales.
Dice que experimentaba agonía de muerte al pensar en separarse de sus costumbres perversas. Y cuenta San Agustín que ya estando a punto de decidirse a vivir bien la vida católica, porque hay gente que no la vive porque no quiere apartarse de esos placeres, él sentía que esos placeres le decían: entonces nos vas a abandonar, desde ahora ya no estaremos contigo nunca más por la eternidad, tratando de convencerlo de que se quede con esos placeres. Y en esta lucha que él tenía, escuchó una voz que le dijo: tolle leye, toma y lee. O sea, coge el libro y lee. Entonces abrió la Biblia y leyó un capítulo de San Pablo. Y en ese momento las nubes, que como una tormenta tenía en su mente, se despejaron. Hubo una paz en su corazón, una serenidad. Y desde ese momento él rompió con el mundo, con el demonio y con la carne, y se dedicó totalmente al servicio de Dios. El Padre Pío también en esa carta cuenta la vida de otro gran santo de esa época, de San Jerónimo, que es uno de los santos padres, el patrono de los biblistas. Cuenta que San Jerónimo, cuando él se fue de Roma, del mundo, ¿no?, quería irse a rezar, a cambiar de vida, se fue a Tierra Santa, pasaba las noches rezando, ayunando, con vigilia, penitencias grandes que hacía, pero tenía un amor excesivo por libros que no eran malos, pero a él le gustaba mucho la filosofía, la poesía de Cicerón y de otros autores. Y leer la Biblia, le parecía que la Biblia era demasiado simple, escrita por hombres no muy letrados. Entonces leía la Biblia y no encontraba ese sabor. Entonces Dios, para curarlo, le mandó una enfermedad tremenda que lo llevó al borde de la muerte. Y ya estando pronto a morir, el Señor en una visión lo lleva al tribunal, que todos nosotros cuando moramos vamos a ir a un tribunal inmediatamente. Y ahí le preguntan a él quién era él, Jerónimo, ¿no? Y San Jerónimo responde: yo soy cristiano, no confieso otra fe que la tuya, oh mi Señor. Le responde a Cristo él. Y Cristo le dice: mientes, tú eres ciceronero, o sea, que leía mucho a Cicerón, a este autor de filosofía, de poesía. Tú eres ciceronero, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Entonces Cristo, el divino juez, ordena que sea flagelado. Y en ese momento entonces lo ponen y lo comienzan a flagelar, ¿no?, a Jerónimo. Y él, ante el dolor terrible de esos flagelos, lloraba, pedía piedad. Ten misericordia de mí, oh Señor. Les dio pena a los ángeles y le pedían a Cristo que tuviese piedad de él, que él ya iba a cambiar. Y San Jerónimo decía: sí, desde ahora prometo que ya no volveré a gastar tiempo con esos libros que no tratan de ti. Solamente gastaré tiempo con los libros santos. Cuando dijo eso, despertó y todo el mundo se asombró porque ya lo hacían muerto a San Jerónimo. Y despertó con los ojos en lágrimas y vio que no era un sueño, porque la espalda la tenía a la miseria de las flagelaciones que recibió, llagadas las carnes por los crudos golpes. Y desde ese día él se dedicó a estudiar la Biblia. Y ha sido uno de los que más ha penetrado y estudiado la palabra de Dios. Por eso él es el patrono de los que estudian la Biblia. Y todos los grandes hombres y mujeres que marcaron la espiritualidad de la Iglesia, siempre ellos fue por algo de la Biblia que leyeron. Por ejemplo, San Antonio Abad,
el gran padre de los monjes del desierto. Un día fue a misa, entró a la iglesia y el sacerdote estaba leyendo del Evangelio, leía: si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Escuchó eso San Antonio, salió de su casa, vendió todo lo que tenía y se fue al desierto. Santa Clara de Asís, que fundó las Clarisas, ella dice: la forma de vida de las hermanas pobres es esta: observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No nos pueden acusar las sectas de que los católicos no leemos la Biblia, de que no la conocemos, de que no la practicamos, de que no la entendemos. No pueden hacer eso, ¿no? Santa Teresa de Jesús, aquella gran santa mística, en los libros que ella escribe constantemente está usando imágenes de la Biblia y dice esto: por cualquier verdad de la Sagrada Escritura me pondría a morir 1000 muertes. Yo hasta moriría por aprender cualquier verdad de la Escritura. Y decía esto también: todo el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de la Escritura con clara verdad. Cosas malas que pasan en el mundo es porque no conocemos bien la palabra de Dios. San Francisco de Asís, una vez él fue a dormir en la casa de su amigo. San Francisco, cuando estaba solito todavía, no tenía ningún discípulo, pensaban que estaba loco, porque de haber vivido en una familia bien, de repente se desnudó de todo y se fue a vivir al monte, y andaba todo rotoso, como mis monaguillos, así, lleno de huecos, ¿no? Fue a dormir a la casa de un amigo, Bernardo, y Bernardo, cuando vio la santidad de San Francisco, al otro día le dijo: hermano Francisco, he decidido en mi corazón dejar este mundo y seguirte como tú me mandes. Voy a comenzar a vivir como tú me digas. San Francisco se alegró mucho y le dijo: Bernardo, lo que me acabas de decir es algo grande y serio. Tenemos que pedir consejo a nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñe su voluntad. Vamos al obispado, allá hay un buen sacerdote, le pediremos que diga misa y después permaneceremos en oración hasta el mediodía. Y después le pediremos al sacerdote que abra la Biblia 3 veces. Y así veremos qué camino quiere Dios para nosotros. Entonces hicieron así, escucharon misa, estuvieron rezando hasta el mediodía y le pidieron al sacerdote que abriese la Biblia. Cuando abrieron por primera vez salió esto: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Lo mismo de San Antonio, ¿no? Segunda vez abrieron y salió esto: cuando Cristo le dice a los apóstoles: no llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero. Y la tercera vez que abrieron decía esto: el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces San Francisco le dijo a Bernardo: esto es lo que Cristo quiere de nosotros, vamos, hagamos lo que Él nos ha pedido. Y Bernardo vendió todo lo que tenía y los 2 pobres se fueron, y desde allí se fundó la congregación de los franciscanos, a la cual perteneció luego el Padre Pío. Otro de los franciscanos, por ejemplo, San Antonio de Padua, uno de los discípulos amados de San Francisco. Una vez el obispo lo llamó a San Antonio porque hablaba tan bien, tan bonito, y el Papa estaba con varios cardenales de muchas partes, algunos eran griegos, otros latinos, franceses, alemanes, eslavos, ingleses y de otras lenguas del mundo. Y le pidió a San Antonio que les predicase. Entonces, lleno del Espíritu Santo, San Antonio de Padua comenzó a exponer la palabra de Dios con tanta profundidad, con tanta claridad, y en español, porque él era de España, San Antonio, ¿no?
Pero todos entendieron y estaban asombrados. ¿Cómo puede ser que este que habla español y nosotros lo entendemos en nuestro propio idioma? Pensaban que se había renovado el milagro de Pentecostés cuando los apóstoles hablaban en varias lenguas. El Papa entonces dijo de él: en verdad, San Antonio, es arca del testamento y armario de la divina escritura. Miren qué lindo elogio, ¿no? Este hombre es arca del testamento y armario de la divina escritura. Otra monja, Santa Lioba, era una abadesa que trabajó con San Bonifacio allá por el año 700, siempre con la Sagrada Escritura. Cuando trabajaba, ella pensando constantemente en la palabra de Dios, tratando de aprenderla, memorizarla, y cuando no trabajaba, abría el Santo Libro y lo tenía siempre en sus manos. Tanto se enamoró, aprendió la palabra de Dios, se la sabía de memoria, que cuando ya estaba vieja, en la cama, ya pasaba casi dormida, ¿no? Había una monjita que le leía la palabra de Dios. Cuando la monjita se equivocaba, ahí nomás abría los ojos. Cuando pronunciaba mal una palabra, se despertaba Santa Lioba y la corregía. Otro de los grandes santos, Santo Tomás de Aquino, uno de los hombres más sabios, comentó 11 libros de la Biblia y 2 veces las epístolas de San Pablo. Superó a todos los maestros anteriores y a todos los doctores de su época por su capacidad y cómo penetró los textos de la Escritura. Y además él, que es lo que nos falta a nosotros a veces y le falta a la secta, ellos aman la Escritura, pero se olvidan de estudiar la tradición de la Iglesia. Son las 2 fuentes. Santo Tomás amaba las 2 fuentes y por eso penetró más que nadie la palabra de Dios. Por eso cuando fue el Concilio de Trento, en una mesa especial, en un altar especial, estaba la palabra de Dios, la Biblia, y al lado la Suma Teológica escrita por Santo Tomás de Aquino. Que esa Suma Teológica, el corazón de esa Suma Teológica es la Biblia. Santo Tomás prueba toda la doctrina católica basado en la palabra de Dios. Es una obra maestra. Pero esto tenían los teólogos medievales, que ellos no buscaban leer la Biblia para adaptarlas a su vida. Eso es una tentación nuestra. Nosotros a veces leemos la Biblia, pero no nos dejamos transformar por la Biblia, porque la Biblia es muy exigente, nos pide un cambio muy grande y nosotros entonces la manipulamos a la Biblia a veces aquí. Entendemos lo que queremos entender, no queremos dejarnos transformar. Queremos que Dios haga mi voluntad y no queremos nosotros hacer la voluntad de Él. Por eso es importante estudiar la Biblia como los teólogos medievales, especialmente como Santo Tomás, que la Biblia me transforme en palabra de Dios, no que sea solamente un librito para entretenerme. Juan Pablo II, que muchos de ustedes lo conocieron, vino aquí al Guasmo, cuenta su secretario que Juan Pablo II él quería renovar el mundo como Papa, ¿no? Pero él buscaba primero renovarse a sí mismo y lo hacía sobre todo leyendo el Evangelio, cuenta su secretario. A lo largo de su vida, hasta el último día de su vida, leyó a diario las Sagradas Escrituras. Siempre, y era Papa, el hombre más ocupado del mundo, a diario leyendo la Sagrada Escritura. Hasta el gran García Moreno, un hombre tan ocupado, presidente de este país, tradujo del latín al castellano 3 salmos que se los regaló a sus hijas, a unas hijas adoptivas, ¿no? Que alabaron esa traducción de García Moreno, una traducción hermosa, que probablemente la hizo cuando su esposa murió, una traducción muy sentida
de 3 salmos del profeta David. 2 ejemplos más. Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando ella buscaba, ¿cuál es mi vocación, Señor? Tengo un deseo de hacer grandes cosas por ti, pero no sé qué. Ella era monja carmelita. Y dice ella que sufría en su alma por no poder encontrar esa vocación. Y abrió la Biblia, especialmente una de las cartas de San Pablo, la primera carta a los Corintios, los capítulos 12 y 13, y allí ella encontró su vocación, porque San Pablo habla que en el cuerpo de Cristo somos nosotros muchos miembros y cada uno tiene función distinta dentro del cuerpo, como los órganos tienen funciones distintas. Cada uno de nosotros para algo sirve, hasta el más inútil de nosotros para algo lo quiere Dios en su cuerpo, ¿no? ¿Cuál es? Yo quisiera ser todos los miembros, decía Santa Teresita, pero no puedo. Cuando leyó a San Pablo, que decía que lo más importante era el amor, que sin el amor no somos nada, aunque predicásemos bonito, si no tengo amor, ¿de qué vale? Entonces ella dice, comprendí que solo el amor podía actuar en todos los miembros de la iglesia, podía estar como la sangre que recorre todo el cuerpo. Entonces comprendí que el amor encerraba todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé, Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. El Papa Juan Pablo II la proclamó doctora de la iglesia, porque a pesar de que era una muchachita jovencita, murió a los 24 años, por el amor que le tenía la Biblia, Dios le reveló un profundo conocimiento de su revelación. Otro ejemplo hermoso, la Madre Teresa de Calcuta. Ya ella era grande, vieja, escuchó la voz de Cristo, una palabra, la 5ª palabra de la cruz, tengo sed. Esa palabra de Cristo que ella escuchó en su interior, la hizo comenzar de nuevo, le hizo comprender cuál era la vocación que Dios quería para ella. Ella tenía que saciar la sed de Jesús, porque la sed de Jesús no es de agua, es de almas, es de amor. Entonces ella se propuso llevar ese amor de Cristo a todos, y ustedes conocen la obra titánica que realizó la Madre Teresa de Calcuta, ya una mujer mayor, grande. El último ejemplo, San Juan de la Cruz, este gran santo, maestro de la vida espiritual. En su celda, en su pequeña habitacioncita, no tenía más libros que la Biblia y el breviario que los sacerdotes tenemos que rezar. Y después de los trabajos que él tenía que hacer en el día, gastaba mucho tiempo leyendo la Sagrada Escritura, de modo que de noche dormía solamente 2 o 3 horas nada más. Gastaba gran tiempo de la noche en leer la palabra de Dios, se la sabía de memoria. Y cuando él hablaba en las pláticas, lo que hacía era comentar la Sagrada Escritura. Cuando iba a visitar los conventos de las monjitas carmelitas, les hacía unas pláticas sobre la Biblia tremendas, hermosas. Incluso cuando iba de viaje, a veces se montaba en su burrito e iba leyendo la palabra de Dios. Y tanto se metía que muchas veces se caía del burro. Incluso iba cantando muchos himnos a la Virgen y salmos de David. Y lo que más le gustaba a San Juan de la Cruz era el libro del Cantar de los Cantares, que habla del amor que Dios nos tiene y que nosotros tenemos que tenerle a Dios. Incluso cuando ya estaba enfermo, en su última enfermedad, le dieron un crucifijo que él tenía en las manos y lo besaba, le besaba los pies al Cristo y le decía palabras de la Biblia. Por ejemplo, cuando el dolor era muy grande en él,
Decía el Salmo 13:14, este es mi descanso por los siglos de los siglos. O el Salmo 16:15, me saciaré cuando vea tu gloria. Y cuando ya estaba pronto a morir, el Salmo 119:5, mi permanencia en este mundo sea prolongada. Y cuando el médico ya le dijo que iba a morir pronto, exclamó el Salmo 121, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Pidámosle a los santos que también nosotros nos enamoremos de la Biblia como ellos lo hicieron, que la leamos, aunque sea poquito, pero seguido, todas las semanas, si puede ser todos los días, y ese poquito dejemos que nos transforme. Que la Santísima Virgen nos enseñe a ser grandes santos enamorados de la palabra de Dios. Ave María Purísima. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria